Muy buenos días, son las 7 de la mañana y arranca aquí en Negocios Televisión el primer repaso a la actualidad del día. Es 30 de abril, día clave porque aunque es martes despedimos el cuarto mes de negociación en los mercados y sobre todo arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, tiempo de Powell, tiempo del Banco Central de Estados Unidos, tiempo de esperar a que mañana, tras 2 días de encuentro, la FED salga, Powell comparezca y lo que se da por hecho es que se mantenga tipos y el temor, un horizonte en el que se enfrían los recortes de tipos que prácticamente deja un recorte en el escenario del año y en el que el mayor temor estaría mirando a que en lugar de bajadas incluso se pudiera colar una subida, aunque de momento no está en el escenario. Sí que ha decepcionado el dato favorito en esa lucha contra la inflación, ese deflactor al consumo, esa IPC, esa parte del IPC que más le importa a la FED y por supuesto todo además va a llegar a la espera de conocer el informe de empleo de los Estados Unidos del mes de abril que se publicará este viernes. Con todo esto y a la espera de Powell, que por cierto va a comparecer este miércoles, día del trabajo y fiesta en la mayor parte de los mercados del mundo, va a ser clave, sin lugar a dudas, lo que va a ser las grandes referencias que van a ir escribiendo la crónica de los mercados, por cierto que con permiso de la principal plaza del mundo. Hoy también vamos a conocer datos de PIB a las 9 de la mañana aquí en España y con permiso de todo eso, por supuesto, se cuela lo que está siendo una lluvia de resultados empresariales que miran a un lado y a otro del globo, pero que a esta hora y aquí en el mercado español tienen dos claros protagonistas porque Santander y CaixaBank acaban de presentar resultados. La entidad que preside Ana Botín ha obtenido un beneficio de 2.852 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un 11% más de beneficios para el Santander en un momento en el que el margen de intereses ha aumentado a un 18% hasta ese récord de 11.983 millones de euros. Última hora que sale con los resultados del Santander, después iremos ahondando en esos resultados. Santander que va camino de cumplir los objetivos de 2024 con un crecimiento de los ingresos de un dígito medio, eficiencia por debajo del 43% y coste del riesgo aproximado el 1,2% y ROTE del 16%. También a esta hora, junto con el Santander, CaixaBank se alza protagonista. La entidad acaba de presentar resultados. CaixaBank gana 1.005 millones de euros hasta marzo, es un 17,5% más. CaixaBank, última hora, eleva la nueva producción de créditos y los recursos de clientes. Dice su consejero delegado que estos resultados llegan en un contexto en el que la economía española sigue mostrando fuerte resiliencia y destaca esa mejora de los márgenes. El margen bruto sube un 12,7% en términos interanuales hasta los 3.496 millones por el incremento del margen de intereses 27,4%. Son a grandes rasgos los dos titulares de la mañana aquí en el mercado español, pero por supuesto todo esto se sigue escribiendo en clave de unos mercados que atienden a todo lo que está sucediendo en el globo y que pasa por los resultados que también engrosan la crónica de la mañana y que de hecho en lo que es el repaso de los datos está por un lado lo que es la cita con la política monetaria. Hoy arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, pero también importante en un momento en el que la tecnología, los semiconductores están escribiendo y dictando gran parte del comportamiento de los mercados, los resultados que hemos conocido esta mañana y que escriben gran parte de la crónica de la mañana. No sé si podemos ver el resumen de lo que son los pilares, porque ahí tenemos esos resultados. Samsung, que ha disparado su beneficio en el primer trimestre ni más ni menos que un 932,8%, tras lo que han sido las pérdidas netas en 2023 por la caída de la demanda post-COVID. Es sin lugar a dudas uno de los grandes medidores de lo que está arrojando el mercado, esos resultados que van escribiendo en la crónica y que sin lugar a dudas tiene el epicentro también en ese sector tecnológico del que no estamos despejando la mirada y convirtiéndose sin lugar a dudas en uno de los grandes protagonistas. Ayer, que por cierto subía Wall Street, pero sobre todo se veía upado por Tesla, que subía tras ese acuerdo con Baidu, tras eliminar y allanar el camino para ese software de conducción autónoma plena en China, que es el principal mercado del mundo de los coches eléctricos. Y con permiso de la tecnología, de los mercados, de los resultados o de Powell, sin lugar a dudas, otro
de los grandes asuntos que ocupa la atención de los inversores se escribe en clave de geopolítica y mirando al tablero internacional en un momento en el que tanto Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania, como Oriente Medio siguen erigiéndose como los grandes puntos de atención. E importante lo que ha dicho en las últimas horas los expertos de Naciones Unidas, que acaban de comprobar, que acaban de decir que un misil norcoreano habría caído en la ciudad de Kharkov, en Ucrania, y que esos restos constituyen, sin lugar a dudas, la muestra de los elementos de ese misil norcoreano, de ese misil de Pyongyang, que además estaría bajo la cobertura de las sanciones internacionales y que por lo tanto nunca tendría que haber llegado a ese lugar, nunca tendría que haber trasladado esas fronteras, y además se remonta a un ataque que habría tenido lugar a principios de año, en concreto el 2 de enero. Importante lo que acaban de decir los expertos de Naciones Unidas, como importante está la tensión que se vive en torno a Oriente Medio, donde siguen las negociaciones, se tratan de acercar ese acuerdo, se trata de presionar a Hamás, el movimiento de resistencia islamista, lo están intentando hacer los distintos socios occidentales, para que acepte la propuesta de tregua de Israel, al mismo tiempo que tanto Estados Unidos como Arabia Saudí se han reunido, lo ha hecho Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, con el príncipe saudí, urgiendo a reducir las tensiones en Oriente Medio. Sigue tratando de contenerse la situación en un momento en el que el temor a la escalada se ha reducido y mucho, pero aún así esa necesidad de tratar de evitar la escalada, una vez que Israel sigue avanzando en sus planes para llevar a cabo la ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafah, que alberga 1,5 millones de palestinos refugiados desde que comenzó el escenario de guerra tras los atentados fallidos atentados sorpresivos del 7 de octubre, y en un momento en que están los negociadores en Egipto, las conversaciones, tratando de hacer que Hamás acepte esa propuesta de tregua israelí. Son los grandes asuntos que, sin lugar a dudas, escriben lo que están siendo los grandes puntos de atención de los mercados a un lado y a otro del globo, y atendiendo a la última hora. Pero sin lugar a dudas, y aquí en España, la resaca informativa sigue siendo la decisión de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno. Hace apenas 24 horas estábamos a la espera de cuál era su decisión. Finalmente salía a las 11 de la mañana para decir que continuaría al frente del Gobierno de España, que seguía convencido de qué es lo que tenía que hacer, disparando críticas a los que están en la oposición, a los medios que están en la oposición, en una argumentación que además iba más allá, en una entrevista a última hora de la jornada de ayer en Televisión Española, en la que además acusaba a los partidos de la oposición de formar parte de toda esa maquinaria de descrédito hacia su persona, y además decir de atentar contra, trabajar contra la libertad que incluye el mapa democrático. En ese escenario, críticas y promesas de Pedro Sánchez diciendo que lo que se necesita es una regeneración democrática, hoy por cierto hay Consejo de Ministros, y apunta ahora al Consejo General del Poder Judicial y a los medios, señalando además, por supuesto, las críticas de lo que asegura son muchos medios de comunicación que asegura están siendo subvencionados por gobiernos locales, por partidos políticos, asegurando que los que critican son los que están financiados por partidos de la oposición, y hablando por tanto de todos los motivos por lo que asegura, dice que se queda frente a las críticas de personalismo que llegan por parte de los que están más allá de sus filas, de sus socios de gobierno, que aún así le siguen pidiendo, por ejemplo, sus socios catalanes, que lo único que necesita de regeneración democrática a Cataluña es una república independiente. Pero con todo, Pedro Sánchez dice que la regeneración va a pasar y va a trabajar por ello mirando a los medios y al Poder Judicial. A mí me gustaría que también los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Judicatura en general fuera consciente de que este gobierno lo que quiere es ayudar, contribuir al buen nombre y al fortalecimiento de uno de los principales poderes de nuestra democracia, como es el Poder Judicial. Yo no estoy en contra, al contrario, estoy a favor de la libertad de los medios de comunicación, como estoy a favor también, y creo en la separación de poderes y también creo en la justicia. Y es el momento de fortalecerlos. Y hay que ser conscientes de que este secuestro en el que tiene el principal partido de la oposición al Consejo General del Poder Judicial lo que está haciendo es lastrar, minar, debilitar la legitimidad
no, pero sí la credibilidad del Poder Judicial. Y esto es algo a lo que tenemos que dar respuesta. Y por supuesto a mí me gustaría hacerlo de la mano del Partido Popular, pero también mi responsabilidad como presidente del Gobierno es, si ese bloqueo continúa, tratar de buscar entre todos, también de la mano del Parlamento, lógicamente a través del Parlamento, una solución. El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha planteado algunas de esas soluciones. Bueno, exploremos esas soluciones, exploremos cualquier otra, pero sobre todo lo que no podemos hacer es plantear que es la misma responsabilidad la que tiene, en este caso, el Gobierno o la mayoría del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la de un partido político que está incumpliendo flagrantemente la Constitución. Y creo que ese punto y seguido también es acabar con los bulos y la desinformación y que sean denunciados. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se plantean la publicación de estos bulos y esta desinformación. Aparecen los partidos políticos, en este caso el Partido Popular y el Partido de Vox, en el Congreso de los Diputados, haciéndose eco de esos bulos. Esas mismas personas que participan de estos digitales y estas páginas web acaban en tertulias de medios de comunicación donde propagan estos bulos y esta desinformación. Al final acabamos todos arrastrados a esos debates y somos todos víctimas de ello. Ustedes, medios de comunicación, políticos también, y al final quien sufre las consecuencias en términos de convivencia son los ciudadanos. Esto no va de mí, si lo de menos es mi persona. Lo demás es el que seamos conscientes de que esta es una de las principales desafíos que tienen las democracias occidentales, las democracias contemporáneas, y que tenemos que ponerle coto y saber exactamente dónde están los límites de la democracia. 7 y 12 minutos de la mañana, continuamos aquí en Negocios Televisión escribiendo lo que es, contándoles la crónica de una mañana que sin lugar a dudas pasa con la máxima atención informativa que llega de los documentos que Santander y CaixaBank acaban de presentar a la CNMV, resultados de ambas entidades que sin lugar a dudas van a ser los grandes catalizadores del mercado español. Santander acaba de presentar un beneficio de 2.852 millones de euros en el primer trimestre del año, es un 11% más. El margen de intereses ha aumentado un 18% hasta el récord de 11.983 millones, gracias, según explica en el comunicado la entidad que preside Ana Botín, al crecimiento en todos los negocios, sobre todo en retail, CIB y wealth. Los ingresos por comisiones suben un 6% por las buenas dinámicas comerciales y el aumento de la actividad. Los ingresos en los 3 primeros meses del año apuntan un 10% y de nuevo marcan un hito, 15.380 millones de euros, con un ratio de eficiencia que mejora hasta el 42,6% por esa transformación, aseguran, hacia un modelo más sencillo, digital e integrado con los costes estables, dice, por tercer mes consecutivos. Las dotaciones han subido un 9% por la normalización en el negocio de consumer, pero se reducen con respecto a los 2 últimos trimestres. Caída crediticia con un coste del riesgo del 1,20%, aseguran, en línea con el objetivo para el año y además con la mirada puesta en el mes de mayo, cuando el banco va a pagar ese dividendo final en efectivo por acción de 9,50 céntimos con cargo a 2023, lo que hace un dividendo total con cargo a 2023 de 17,60 céntimos de euros. Con todo, Santander asegura que va camino de cumplir los objetivos de 2024 con una eficiencia por debajo del 43%, coste del riesgo de aproximadamente 1,2%, ROTE del 16% y CET1 fully loaded por encima del 12%. Y junto con Santander, CaixaBank, que es otro de los grandes protagonistas de la mañana, ha ganado 1.005 millones hasta marzo, lo que supone un 17,5% más. Y elevada más, aquí pone subrayado la entidad, la nueva producción de crédito y los recursos de clientes. Gonzalo Gortázar, el consejero delegado, ha subrayado que en un contexto en el que la economía sigue mostrando fuerte resiliencia, en CaixaBank están iniciando el año con buena actividad comercial, mejoras generalizadas de cuotas de mercado y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad y eficiencia. Entre los datos que destacan, el margen bruto mejora en todos los márgenes, margen bruto sube un 12,7% en términos interanuales, hasta los 3.496 millones por el incremento del margen de intereses del 27,4%, que recoge, dice, el impacto de nueva producción y el entorno
de tipos. Además, el crecimiento de los ingresos por gestión patrimonial sube un 15,8% y los seguros de protección un 7%, que compensan el descenso de las comisiones bancarias, retrocediendo esas comisiones un 10,8%. Y entre otras cifras señala el volumen de negocio, que se acerca al billón de euros. Los recursos aumentan en 6.160 millones y el crédito sano se mantiene estable con 344.438 millones. CaixaBank, que acelera, dice, la nueva producción de crédito en hipotecas, sube un 24,1% respecto a un año antes, hasta los 2.790 millones, y también mejora la de consumo un 15%. La rentabilidad sobre fondos propios llega al 13,4% y la ratio de eficiencia vuelve a mejorar y se sitúa en el 40,3%. Son algunos de los flashes de esos resultados que acaban de presentar, ese ratio de capital CET1 del 12,3%. Vamos a ver si podemos recuperar las palabras de su consejero delegado, Gonzalo Gortázar. En un contexto en el que la economía española sigue mostrando una fuerte resiliencia, en CaixaBank iniciamos el año 2024 con una buena actividad comercial, con mejoras generalizadas en las cuotas de mercado y manteniendo unos niveles sólidos de rentabilidad y de eficiencia. La morosidad continúa en niveles contenidos, con una ratio de mora que se ha situado en el 2,8%, y cerramos el trimestre con elevados niveles de liquidez y de solvencia, un reflejo de la fortaleza del balance de nuestro grupo. En estos primeros meses estamos especialmente satisfechos con la nueva producción de crédito a particulares, que llega a crecer un 24% en hipotecas y un 15% en consumo. Sin duda es una buena noticia para la buena marcha de la economía y esperamos que sea también una tendencia que se consolide en los próximos trimestres. Por otro lado, seguimos reforzando nuestra oferta de ahorro con el objetivo de ofrecer la mejor solución para cada perfil de cliente. Y en esta estrategia impulsamos de nuevo los recursos de clientes, que aumentan aproximadamente 6.000 millones en este trimestre, y una favorable evolución de las suscripciones netas de ahorro a largo plazo, fondos, seguros y planes, que se incrementan en 3.400 millones. En el primer trimestre el resultado atribuido alcanza los 1.005 millones, que es un 17,5% más que en el año 23, y refleja el crecimiento de los ingresos y la rigurosa gestión del riesgo. Con los tipos de interés ya en fase de normalización, el crecimiento de los márgenes tenderá a estabilizarse a medida que avance el año. En los 3 primeros meses del año, CaixaBank ha registrado también 1.135 millones en impuestos, de los cuales 493 corresponden al impuesto a la banca, que es un 32% más que el año anterior. La cifra supera, de hecho, el beneficio que hemos obtenido en este periodo. Y finalmente destacar que la fortaleza de estos resultados nos permite seguir apoyando a nuestros clientes para cubrir sus necesidades financieras y continuar desarrollando nuestra función social. Y además la recuperación de una rentabilidad que yo diría es ahora razonable redunda en una adecuada retribución al accionista, lo cual a su vez tiene un impacto positivo en la sociedad a través del dividendo que esos cerca de 585.000 accionistas reciben, y particularmente a través del que recibe la Fundación La Caixa, que revierte 600 millones de euros de manera anual a la sociedad. Protagonistas los resultados de dos de los grandes bancos del mercado español y, por supuesto, a esta hora seguimos con este repaso de la actualidad del día, pendientes de los datos que van escribiendo la madrugada y que en este caso nos hace mirar a la segunda economía del mundo, nos hace mirar a China, donde los datos de PMI publicados esta mañana constatan cómo se está estancando, desacelera el ritmo de crecimiento del comportamiento del sector manufacturero y de servicios. De hecho, lo que se acaba de constatar, según los datos publicados a esta hora, es cómo la actividad de las fábricas en China crece al ritmo más lento que estábamos viendo en los últimos meses. La actividad manufacturera y de servicios, como decimos, está ralentizándose, sugiriendo cierta pérdida de impulso en China en este inicio del segundo trimestre. El PMI, por el lado manufacturero, ha retrocedido hasta 50,4, sigue en terreno de crecimiento, pero por debajo del 50,8 previo, mientras que se esperaba incluso aún así mayor desaceleración. Importante en la lectura de este sector
sector fabril como los nuevos pedidos de exportación han crecido a un ritmo mucho más lento, mientras que el empleo sigue contrayéndose. En la lectura de lo que es la actividad económica, el sector servicios, según la encuesta, crece también al ritmo más lento desde enero. Se sitúa por encima de la cota de 50, que habla de crecimiento, pero se queda en el 50,3. En ese escenario hemos visto el estancamiento de los principales índices bursátiles en China, en una mañana en la que, como decimos, ese toma de pulso a la actividad económica cobra el protagonismo de la mañana. Y por supuesto, con los grandes titulares económicos y empresariales de la mañana, los asuntos de la geopolítica también están captando la atención de los inversores en una jornada en la que, sin lugar a dudas, la agenda de Anthony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, sigue copando gran interés. Anthony Blinken se ha reunido en las últimas horas con el príncipe heredero saudí, con Mohammed bin Salman. Ha sido en Riad el encuentro donde ambos han discutido la necesidad urgente de que se reduzcan las tensiones en Oriente Medio. Así lo han trasladado en un comunicado del Departamento de Estado, y después, además de que el propio Blinken haya subrayado la necesidad de mantener un aumento de la asistencia humanitaria a Gaza, también lo vital de alcanzar un alto el fuego inmediato que asegure la liberación de los rehenes y evitar una posible mayor propagación del conflicto. Blinken, que ha viajado hasta Arabia Saudí en ese viaje, en ese tour más amplio en Oriente Medio, en el que está discutiendo con los socios árabes lo que sería el escenario de una posguerra en Gaza, al mismo tiempo que busca presionar al gobierno israelí, al primer ministro Benjamín Netanyahu, para que adopte las medidas que el presidente estadounidense Joe Biden exigía a principios de mes para mejorar la situación humanitaria en Gaza y en medio de las advertencias contra una ofensiva terrestre en la ciudad fronteriza de Rafah. Y precisamente entre los mensajes que está trasladando Anthony Blinken en esta parte del mundo clave, los mensajes que envía a Hamas, al movimiento de resistencia islamista, al que por parte de Washington se le insta a aceptar una propuesta israelí de tregua en la guerra de Gaza y la liberación de los rehenes israelíes retenidos por el grupo militante palestino por los terroristas de Hamas. Se espera que los negociadores del movimiento islamista se reúnan con mediadores cataríes y egipcios para dar respuesta a esa propuesta de tregua gradual que Israel presentó el fin de semana. Desde el Foro Económico Mundial apuntaba Anthony Blinken que Hamas tiene ante sí una propuesta que es extraordinariamente generosa y por parte de Israel. En medio de esas informaciones, fuentes a Reuters apuntaban que la propuesta, eso sí, implica un acuerdo para la liberación de menos de 40 de los aproximadamente 130 rehenes que se cree que todavía están retenidos en Gaza, a cambio de la liberación de los palestinos encarcelados en Israel. Precisamente, Anthony Blinken señalaba además la gravedad del momento que se atraviesa en Oriente Medio, subrayando cómo asistimos a la peor crisis desde 1948. Vamos a escucharle. In this moment, we have arguably the worst crisis in the Middle East since 1948, and we're addressing it, working on it together with partners throughout the region, trying to bring the conflict in Gaza to an end, trying to ensure that it doesn't spread, and all of that is a collective effort. So I guess I'd sum it up by saying that, on the one hand, it's really two sides of the same coin, Jorge. One is that we're determined, and I keep hearing this everywhere I go, that countries continue to look to the United States to be engaged. Tensión informativa en torno a Oriente Medio, uno de los puntos calientes del mapa, pero sin lugar a dudas, los mercados muy pendientes de la cita con el calendario, y arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal, 2 días en el Comité de Mercados Abiertos del FONC. Va a reunirse con la expectativa por parte del mercado de que no va a haber cambios, va a mantener los tipos sin cambios en ese 5,25, 5,5%, en un momento en el que la clave va a volver a estar en el mensaje de Jerome Powell de este miércoles, cuando comparezca tras la publicación del comunicado. De momento llegamos a la cita con un crecimiento en el primer trimestre mucho más frío de lo que se esperaba, y sin embargo con la idea defendida por Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, de que
Pese a esa primera estimación, la economía americana va a crecer más en el primer trimestre. Y en cuanto a la escalada de los precios, las malas noticias han llegado de alguna manera por ese tensionamiento de nuevo en los precios, en ese indicador favorito para la Reserva Federal, que situaba los precios de marzo en el 3,7%. Con todo, la mirada va a estar puesta en ese mensaje. Se espera un tono más duro y en el que, sin lugar a dudas, la mirada estará puesta en el escenario que pongan de cara al tan esperado momento del pivote del recorte de los tipos de interés. Y pendientes de la Reserva Federal, pendiente de las noticias del Tesoro, que este lunes ha puesto sobre la mesa cómo espera pedir prestado 243.000 millones de dólares en el segundo trimestre. Son 41.000 millones más que la estimación de enero, en gran parte por los menores ingresos de efectivo, parcialmente compensados por un mayor saldo de efectivo al comienzo del trimestre. Según informa Reuters, la estimación de financiación del segundo trimestre supone un saldo de efectivo de 750.000 millones de dólares a finales de junio, según recogía en el comunicado el Tesoro. Y ahora la atención se centra en este miércoles, cuando el Tesoro va a detallar sus planes de endeudamiento y los tamaños de las subastas de varios vencimientos. Y todo esto en un momento en el que, si miramos a los mercados en las últimas horas, lo que hemos visto es cómo Wall Street se anotaba una jornada con subidas, unas subidas que se veían impulsadas sobre todo por Tesla y que llevaban al Nasdaq a también anotarse subidas en la penúltima jornada de negociación de este mes de abril y en una semana escrita en gran parte por los resultados empresariales. A la espera de conocer los de Amazon, ayer el protagonismo, sobre todo entre las filas magníficas, estaba Tesla, que se disparaba un 15% tras superar ese obstáculo clave para la tecnología de conducción totalmente autónoma en China y que hacía que ese acuerdo con Baidu le disparase en el mercado americano. También subía Apple un 2,5% tras una mejora de recomendación por parte de la firma Bernstein. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.